días, les agradecemos a todos su presencia en este coloquio Hannah Arendt a 50 años sobre la revolución, y nos acompañan el día de hoy el doctor Mario Barbosa, jefe del Departamento de Humanidades. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Colombia, maestro y doctor en Historia por el Colegio de México, es investigador especializado en Historia Urbana y Social de México y América Latina, es profesor titular C adscrito al Departamento de Humanidades y fue secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del 2006 al 2013, y es codirector de la revista Transhumante, revista americana de historia social, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1. Y por otro lado, hoy inauguramos este coloquio con la conferencia magistral de la doctora Claudia Galindo Lara. Ella es doctora en filosofía por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y en la línea de investigación de filosofía política. Tiene la maestría en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sus líneas de investigación tienen que ver con la filosofía y la teoría política, la memoria y la política, y ha tenido a su cargo varios proyectos de investigación, entre los que destacan Hannah Arendt, Memoria, Narrativa y Política, Procesos Políticos y Narrativas de la Memoria, Latinoamérica, Historia Reciente y Memoria Política. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha publicado 2 libros: Hannah Arendt, La recuperación de la dignidad de la política, y del 2006, y Hannah Arendt, Política, Historia, Memoria y Narración. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y actualmente es profesor e investigador titular C de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde el 2004. Bueno, Mario. Me invitaron, buenos días, me invitó Enrique y Senia a hablar unas cortas palabras. Yo no me voy a tardar porque la importante acá es Claudia en este momento, únicamente para felicitar a Senia Llévenes y a Enrique Gallegos por la iniciativa de hacer este evento sobre los 50 años del libro, de la publicación del libro sobre la revolución, en su edición en inglés, que se está hecha en Nueva York en el 63, y pues sin duda es una de las obras icónicas y de las más originales contribuciones a la teoría política, y por lo tanto pues es un honor y un gusto que los colegas de 2 departamentos de la división, del Departamento de Ciencias Sociales, Enrique, y del Departamento de Humanidades, Senia, puedan organizar este tipo de eventos que estrechan los lazos además entre los investigadores. Pues el evento, como ustedes se podrán dar cuenta, tiene 2 conferencias magistrales, va a tener 10 ponencias con la participación de gente como Claudia, que ya la presentaron, de otras personas de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Filosofía y Letras, de 6 colegas de la división y de otro colega de la división de Ciencias de la Comunicación. Pues únicamente pues darles la bienvenida, congratularnos todos por este evento y pues desearle muchos éxitos a Enrique y a Senia en estos 2 días de trabajo, y bienvenida a la conferencia de Claudia. Gracias. Bueno, pues entonces daremos pie a la intervención de Claudia. Bueno, quiero dar las gracias a Enrique Gallegos, a toda la gente de la UAM Coajimalpa, que realmente están, como mencionas, haciendo un esfuerzo por tener un seminario, por tener discusión de ideas, intercambio de ideas y ver la vigencia de ciertos temas para lo que yo creo que es interés de todos los que estamos en estas áreas, que es pensar la política, pensar la vigencia de los autores, pensar qué tanto son útiles para darnos ciertas pistas para entender nuestro mundo, ¿no? De alguna manera, otro de los gustos que me da es ver que Arendt ha ido transitando de ser una autora francamente marginal, en donde, por ejemplo, su recepción en México era un poco incómoda en ciertos años porque no era marxista,
pero tampoco les gustaban los liberales porque iban mucho por un pensamiento, digamos, por una ruta muy libre, y que sin embargo, de alguna manera, vamos a pensar que la historia le ha dado como su lugar y la razón. Concretamente este libro sobre la revolución es uno que no fue de los más conocidos en un principio. Si se fijan, era conocida por los orígenes del totalitarismo o por la condición humana. Sobre la revolución, yo estuve buscando los datos y a ver si ustedes me ayudan. La primera edición en español, que aquí yo tengo esta, que yo no sé si sea la primera, ¿es del 88 o hay una previa? Hay previa, en Revista de Occidente. ¿De qué año? Como 67. Ah, bueno, menos mal, porque yo decía, bueno, pues está esta de Alianza y estuve buscando la otra, pero no lo sabía. Bueno, pero a lo que voy es que de alguna manera, cuando entró al panorama, sobre todo de México, estábamos en un contexto, y es lo que yo quisiera comentar, en donde se veía como lejana la posibilidad de considerar a la revolución en Estados Unidos como revolución. Se le llamaba revuelta, porque era la separación de las 13 colonias y punto. Y era el ícono de la revolución, era la Revolución Francesa, ¿no? El surgimiento de todo lo que constituía los derechos ciudadanos, etcétera, que ya lo sabemos, y Rousseau en el centro de todo esto era la vigencia. Entonces, entra Arendt con este libro disruptor por naturaleza, y lo que podemos ver es como el cambio en la forma de abordar las cosas, ¿no? Yo quería empezar esto, respetando un poco también el espíritu de Arendt, señalándoles, compartiéndoles este texto que es muy bonito. Trae una reseña que hizo Hobsbawm sobre el libro en el año 65. Y en el año 65 Hobsbawm decía, fíjense, no estoy en condiciones de juzgar su contribución al estudio de la Revolución Americana, aunque sospecho que no es demasiado grande. El libro, por consiguiente, se sostiene o sucumbe no por los descubrimientos o las percepciones del autor en torno a ciertos fenómenos históricos específicos, sino por el interés de sus ideas e interpretaciones generales. Sin embargo, como estas no se basan en un estudio adecuado de la materia que pretenden interpretar, y de hecho por su mismo método parecen casi excluir un tal tipo de estudio, carecen de fundamentación firme. La autora tiene méritos nada desdeñables, un estilo lúcido, a veces henchido de retórica intelectual, pero siempre lo bastante transparente como para dejar traslucir la genuina pasión de la escritora. Su inteligencia vigorosa, su vasta cultura y sus percepciones ocasionales sumamente penetrantes, aunque de un tipo que se compagina mejor al parecer con el difuso ámbito que hay entre la literatura, la psicología y lo que por falta de mejor vocablo podría denominarse profecía social. Es decir, la crítica del marxista Hobsbawm en 65 era aniquiladora para el libro de Arendt. Que curiosamente lo que yo quiero, y al comenzar con esto, es rescatar precisamente esto. Esto, el no obedecer a la interpretación de la historia en el sentido tradicional, es lo que hace vigente hoy un libro como Sobre la Revolución precisamente, ¿no? Entonces, con esto paso al segundo punto, que es el contexto en el cual Arendt escribe el libro. Arendt lo escribe en el año 63 en los Estados Unidos, en donde lo que permea es un ambiente positivista y en donde lo que allí se respira es la interpretación de la ciencia política y de la historia desde un sentido positivista también, ¿no? Entonces, ¿por qué Arendt, digo yo, memoria y narrativa? ¿Por qué la clasifico con este método? Bueno, porque lo que ella insiste es en hacer una crítica profunda a la historia como cómplice con el poder, ¿no? La historia, de alguna manera, y con el Holocausto es donde queda más claro, no sirve para explicar lo que sucede. La historia ni siquiera genera categorías para definir Holocausto, y entonces hay que buscar otras herramientas. Y en esa crítica que ella hace a la historia, al historicismo, ella va a decir, bueno, finalmente lo único que podemos recuperar son fragmentos, acuérdense, son acontecimientos, nada más, no podemos entender de otra manera, ¿no? Entonces, en esta crítica feroz,
se acercará más a la memoria que a la historia, más a la idea de Heródoto, de buscar sentido en las acciones y no tanto en buscar los hechos. Que eso es lo que le critica, por ejemplo, Hobsbawm, ¿no? No quiere decir, y esto sí hay que aclararlo, que sobre la revolución no tengo una base documental, una base de archivo, una base, digamos, de estudio sistemático sobre esto, pero la crítica es que ella lo va a ver como la gran fábula, ¿no? La gran fábula de las revoluciones, donde hay dos modelos ideales, la norteamericana y la francesa, y dentro de esto lo va a insertar, ¿no? Esto obedece también a la beta que Elizabeth Young Rowell ya también ha desarrollado sobre ella, de storyteller. Arendt se define a sí misma como una storyteller, en donde lo que le interesaba era rescatar estas perlas, digamos, o estos momentos privilegiados donde la política tiene su mejor expresión, y son las revoluciones en donde se encuentra esta mejor expresión de la política, ¿no? Entonces, en esta beta de storyteller, lo que priva es la narración de las proezas, las gestas, el heroísmo, que sin embargo no opaca la otra parte. No confundamos a Arendt con solamente, como dice Hobsbawm, ¿no? Un chido discurso romántico, etcétera, sino que realmente sí hay consistencia, pero la idea es pensar diferente las cosas. En este sentido, tenemos como incluir a este catálogo de revoluciones a la norteamericana y hacer este análisis que le gusta mucho, que lo hizo en Los orígenes del totalitarismo, en donde compara nazismo y el régimen soviético como totalitarismo, ¿no? Entonces ahora va a ser la comparación de las dos revoluciones. En esto es donde vamos a ver nosotros, y es donde me quiero yo centrar, la vigencia de la autora y que sirve para pensar el siglo XXI y para pensar los recientes movimientos, me parece, porque es donde va a dar el reconocimiento de la categoría revolución de una manera diferente. Va a pasar para ella a otros elementos, ¿no? Lo que quiero aquí es entrar un poco en el texto y ver su definición de revolución y luego las características por las cuales la Revolución Francesa, digamos que se erosionó y estalló en el sentido negativo por demandas relativas al reino de la necesidad, dirá ella, y la Revolución Norteamericana, en donde sí se dio lo que ella encuentra como los momentos de la política, pero que también, ojo, no quiere decir que sea proclive a los Estados Unidos y que le encante la democracia de masas de los Estados Unidos. Le gusta la primera idea republicana de los fundadores. Lo que se convirtió después ya no le parece tan bien, ¿no? Entonces, voy a empezar a tratar de ver su definición de revolución y a lo que obedece. Eduardo Elizalde dice: el principal deber de un revolucionario es impedir que las revoluciones lleguen a ser lo que son. Y luego la misma Hannah Arendt dice: los revolucionarios son los que saben cuando está el poder abandonado en la calle y cuándo hay que recogerlo. La reconstrucción arendtiana de los movimientos revolucionarios, vistos como el evento que encarna todas las características intrínsecas a la acción, inicio, construcción de algo nuevo y encuentro con los demás, es recuperada a partir de su beta histórica con toda su dimensión de grandeza y de fragilidad. Como todos sabemos, el drama no puede existir sin contrastes. La reconstrucción de Arendt tendrá lugar en una escenografía dual: la revolución exitosa, como les decía, y la fallida. En su interpretación, el triunfo de los federalistas en Estados Unidos llevó a una auténtica participación ciudadana sustentada en el predominio de la libertad individual, mientras que en Francia, la inspiración de Rousseau y la presión de la cuestión social llevaron a promover beneficios en favor de la multitud y el sacrificio de la libertad individual por el interés común. Esta línea parece conducir a una tensión ineludible cuya lectura tiende a ser simplificada. Esta revolución exitosa, con nítida finalidad política, cristalizada en el movimiento norteamericano, y la revolución fallida, empañada por lo social y la compasión, ejemplificada en la Revolución Francesa. En esta exposición vamos a evitar circunscribirla como Laffer, que dice que es una visión proclive a los Estados Unidos.
Consideramos que el contraste entre las dos revoluciones responde a un análisis aún más complejo, localizado dentro de la intención de la autora de someter a la política a esta verdadera reformulación característica de Arendt. La narración de ambas insurrecciones llevará a la autora a encontrar que en el trayecto hacia la construcción de las comunidades políticas, estas se enfrentan a situaciones conducentes a anteponer el interés común en sacrificio de la actuación en concierto. Los intereses homogeneizados predominan en lugar de favorecer individuos que dedican su energía a la constante recreación de su comunidad, es decir, al bien común. Arendt, escéptica acerca de los resultados obtenidos por los movimientos revolucionarios, interroga cuáles fueron los elementos que llevaron a fenómenos como el terror, la violencia, el totalitarismo y en general al desvío de los fines de la instauración del espacio público, así como a vaciar de sentido a la política. Dentro de esta visión, plantea que la época moderna se presentó como una oportunidad renovada para lograr una búsqueda de construcción de espacios para la libertad. Sin embargo, ciertos factores obstaculizaron la posibilidad de un auténtico desarrollo de la vida política. El análisis resultante llevará a identificar los elementos que condujeron a la abrumadora pérdida del sentido político, lo que constituye la amenaza permanente de todas las formas de gobierno. Es decir, ¿por qué la política pierde su brillo? ¿Por qué la gente deja de interesarse? ¿Por qué la política decae? El ánimo para contar la historia de los grandes momentos revolucionarios se basa en el objetivo netamente arendtiano de comprender lo que pasó. Ella dice, no aspiro a otra cosa más que a entender qué sucedió para evitar que vuelva a suceder. Y todo pensamiento es provisional, aclara esto en uno de sus textos. ¿Qué pasó y por qué se perdió el tesoro de las revoluciones? ¿Cuál es el tesoro perdido? La Constitución de la Libertad. Para tal fin, la autora analizará la perpetua amenaza en que se encuentra sometido el espacio público y las dificultades para fundar instituciones duraderas, las cuales conservan el carácter de la aparición pública. En su intento por rescatar este tesoro perdido, Arendt encuentra que las dos revoluciones de ambos lados tenían un nombre y que se llamaba felicidad pública, en el sentido aristotélico, gloria o libertad política. Furet, que también estuvo influido tal vez por Arendt, señala más adelante que lo que hay que recuperar es esta mitología de las revoluciones, es decir, el momento en que se dan, donde se mezcla la esperanza y la catástrofe, ¿no? Es decir, es un tenue equilibrio, y este es el momento que Arendt pretende mostrar como ejemplo de manifestación de la supremacía de la política. Entonces, ¿qué pasa en la revolución, en el momento en que se gesta? Es la magnitud humana para hacer de nuevo, para romper el curso de la historia y para volver a comenzar. Esto no solamente en sentido cronológico, sino es el poder de la convicción común, cuya clave es el comienzo de una nueva política. Me preguntaban hace rato qué es lo que rescatamos de Arendt. Creo que este tipo de cosas, ¿no? La capacidad de generar nuevos cuerpos políticos. Dirá Arendt, las revoluciones son los únicos acontecimientos políticos que nos ponen directa e inevitablemente en contacto con el problema del origen. Entonces, hay dos puntos aquí importantes. Parte de la fragilidad es que, por un lado, es lo nuevo, la construcción de algo nuevo y volver a iniciar, y el pacto, pero por el otro es ir al origen y a los fundamentos, al pasado y a lo que dio pie a los cuerpos políticos. Entonces, en esta dualidad se mueven los movimientos revolucionarios y es lo que dificulta la posibilidad de su mantenimiento. Y dice, acontecimiento, ruptura e inicio son categorías arendtianas que incluyen para pensar estos eventos, ¿no? Pero son momentos. El problema con las revoluciones es que son momentos, no resisten el paso del tiempo, ¿no? Y dice, otro punto importante que agrega a esta categoría, a este compendio, es la imprevisibilidad. Los revolucionarios salen al espacio público, plantean una serie de cosas y los lleva a otra cosa que a veces no lo tenían contemplado, ¿no? Ella señala este carácter contingente e imprevisible, ausente de control. Es decir, no se puede planear, voy a hacer una revolución y voy a fundar
un cuerpo republicano con estas características. Los acontecimientos van llevando hacia eso y a veces desborda las expectativas, pero a veces también las desvían, ¿no? Eso es lo que a ella le interesa. Cuando se construye espacio público y lo que hace que se pierda, ¿no? Entonces encontramos en Arendt que la política se arma a partir de hechos y eventos específicos, no una teoría como Marx para llegar a explicar la realidad, sino a partir de lo que sucede, pensar la política, ¿no? Entonces, esto responde a la emergencia de novedad, a que es frágil, breve y contingente. Es una brecha, dice, ¿no?, en donde todavía no tenemos lo que va a venir, pero tampoco tenemos ya el pasado. Entonces, en esta dimensión experiencial se está construyendo la política y es donde encontramos sus mejores momentos. El momento de contingencia, el elemento de contingencia es lo que hace hacer conscientes a los revolucionarios de que están en un momento privilegiado, pero a la vez también es la parte de la fragilidad, ¿no? Ella señala entonces que en este curso de los acontecimientos lo que pasó en Francia es la liquidación de la política y trata de entenderlo y trata de explicarlo. La Revolución Francesa para ella no es solo la instauración de la República, es una promesa indefinida de igualdad. Es una factura pendiente. Constituye una forma privilegiada de cambio, una esperanza tan vasta que tiene una elasticidad indefinida. Este tema que la atrapó, la llevó a analizar que ahí están todos los claroscuros inherentes a la capacidad humana para ejercer la política. Para ella, intenta articular el movimiento revolucionario a su idea de acción y de esta manera insertarlo y tratar de explicar qué pasó en 1789. Dice, esta revolución estuvo preñada de heroísmo y sentido de la política, pero después, ¿qué fue lo que ocurrió? Hay que ver qué pasó porque se perdieron los momentos de gloria, ¿no? Y dice, lo que predominó desde el inicio fue el curso trágico de los acontecimientos. El afán republicano sucumbió antes de ver la luz y no logró llevar a cabo el inicio que permitiera constituir cuerpos políticos a la altura de las circunstancias. La explicación sobre el destino de la insurrección gira a partir de la estructura. ¿Qué pasaba en Francia? Los vínculos que unían a los habitantes no estaban dados a partir de promesas mutuas, como en el caso de los Estados Unidos, sino de privilegios de los estamentos, del feudalismo. Por tanto, el conflicto entre el rey y el parlamento, a la manera de Hobbes, arrojó a toda la nación francesa a un estado de naturaleza, dirá Arendt. Aquí Arendt, con el fin de dar mayor fuerza argumentativa a su planteamiento, ensaya una nueva versión de las principales categorías que acompañan al análisis político. Para describir y narrar las revoluciones no encuentra palabras que nombren los sucesos. Entonces va a utilizar viejas categorías pero con un nuevo sentido e inventará palabras que nombren lo inaudito. Dirá respecto al estallido francés: los elementos predominantes eran entonces la potencia y la violencia, que en ningún caso fructificarían en este poder concentrado. Lo que ocurrió en Francia fue que la estructura política se mantuvo incólume y no se logró modificar, de acuerdo a la interpretación de Arendt. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Lefebvre habla de las tres revoluciones, ¿no? Está la aristocrática, la de los burgueses y la del tercer estado. Entonces, lo que Arendt dice que modificó las cosas y que también fue muy polémico en su momento es el ascenso de la cuestión social. La cuestión social, Hannah Pitkin tiene un libro muy bueno que se llama, no sé si lo han traducido, que se llama The Attack of the Block, que es sobre la cuestión social en Arendt. Ella dice, lo que ocurrió fue que el pueblo inundó con carencias el espacio público. La revolución perdió su curso porque dejó en evidencia la pobreza de los sans-culottes. Entonces, ahí se perdió el sentido original de la Revolución Francesa. Aunado a un ambiente de corrupción de la aristocracia, de privilegios, de estamentos que no lograban todavía desaparecer, fue la causante principal de que se perdieran en la violencia y en la necesidad. Esto yo creo que sí conviene explicarlo. Procede de una visión que tiene Arendt muy tajante de lo público, recuerden ustedes lo privado y lo íntimo,
¿no? Entonces hay cosas que para ella solamente corresponden a lo público, que será la participación política, la gloria de la acción concertada, los momentos de privilegio de estar con los otros en igualdad de condiciones, y luego está lo privado, que es lo familiar, lo que pertenece al reino de las sombras, y lo íntimo, que es incluso el dolor, que es incomunicable, ¿no? Entonces ella dirá, la pobreza se mostró en público y mostró aspectos de la necesidad de las personas que deberían de haber permanecido ocultos. Entonces, muchos de ustedes dirán, bueno, entonces la política, ¿para qué sirve si no es para resolver aspectos de la necesidad y de la pobreza, ¿no? Pero la explicación que da Arendt es que este ascenso de lo social empañó el nítido sentido de lo político, ¿no? Aquí Arato, que es un autor que también trabaja Arendt, explica, dice, el desarrollo de lo social en Francia para Arendt fue dado a expensas de la liquidación de la sociedad política, en donde la centralización actuó como eje rector. Aparece una doble vertiente de la cuestión social, una ramificación cercana al joven Marx, en donde predomina la exposición sobre el estado económico central, y otra más próxima a Tocqueville, en la cual prevalecen las consecuencias de destrucción de poderes locales y estamentales y el declive del feudalismo. La nobleza fue reducida a cero, y con esto el absolutismo destruyó su propia base al despolitizar a una sociedad cortesana que ya de por sí se había olvidado de la política, imbuida en manipulaciones secretas y en la intriga. Entonces, para Arato y Cohen, este ascenso de lo social, que en Arendt tiene una también nítida separación, lo social y lo político son distintas cosas, fue lo que empañó y lo que contribuyó al declive de la Revolución Francesa. La emergencia de lo social representa el desplazamiento de la política por la asistencia, es lo que Arendt va a entender, ¿no? Al final, los dirigentes revolucionarios en Francia se dedicaron a atender necesidades básicas como el vestido, la alimentación, la enfermedad, y se perdió el sentido de la búsqueda de la libertad, y entonces la solución fue la violencia, y esto explica el curso que tomaron los acontecimientos. No sé, en los tiempos yo estoy totalmente fuera del reloj, no sé, no me digas eso porque me despliego aquí. Bueno, entonces, dice, el propio fracaso de la monarquía absoluta para generar una base de apoyo al eliminar a los poderes estamentales llevó a elevar al Estado absolutista como una gigantesca administración doméstica, dirán. Esto, por supuesto, no le ganó adeptos cuando ella señalaba de la Revolución Francesa que se volvió la asistencia, ¿no? Que no solo fue el elemento que intervino en el levantamiento revolucionario, sino que lo traspasó, por así decirlo, con el efecto de postergar indefinidamente la Constitución republicana. ¿Qué dice ella? En el primer momento, cuando viene el estallido revolucionario, sí es hasta cierto punto razonable que aparezca la necesidad, que aparezca la pobreza, que aparezca, y que la gente de hecho por eso sale a lo público, por necesidad y por miseria. Pero ella dice, ya después de la liberación, a la hora de constituir los cuerpos políticos, esto ya no debe de ocupar el espacio público, sino la decisión política, ¿no? La construcción de los instituciones y de los momentos políticos, que veremos cómo ella lo encuentra en Estados Unidos. En este punto es relevante discernir la cuestión social respecto de lo social tal como fue expuesto. Lo social, como cuestión social, se remite sin vacilaciones al problema de la pobreza, cuya profundidad es expresada en Arendt en los siguientes términos. Para ella la pobreza es algo más que privación, es un estado de carencia y miseria aguda constantes, cuya ignominia reside en su fuerza deshumanizadora. Es abyecta porque coloca a los hombres bajo el imperio absoluto de sus cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras haya pobreza no va a haber política. Mientras tengas pobres, no puedes esperar que no sean corrompibles, que no sean, digamos, cooptables, y esto anula cualquier finalidad política, ¿no? La miseria confrontada con la vida corrupta de los ricos fue una combinación explosiva que llevó a desbordar el momento
revolucionario francés. Entonces, lo que los revolucionarios encontraron como solución, dirá Arendt, fue la instancia rusoniana de la voluntad general. La única manera de poner orden a la violencia y al reino de la necesidad en el espacio público fue apelar a la famosa voluntad general. Yo de repente pienso que todos nuestros, digamos, pactos políticos fueron inspirados a la manera rusoniana en América Latina, entonces pensemos también la fuerza de Rousseau, ¿no? Ella, sin embargo, libre como fue siempre de pensar, sin barandales, como decía, señala que Rousseau y la idea de voluntad general fue también un error para comprender la política. Hoy, no era la mañana mía, ¿verdad? Al entrar a la idea de voluntad general se homogeneiza y se hace un abstracto uno contra todos, recuerden, ¿no? Es esta idea del Estado-nación. Y la idea de nación, dirá Arendt, hace que también se centralice el poder y que la gente quede fuera de él. Y entonces tenemos políticos profesionales y ciudadanos por el otro lado que no tienen nada que ver con la política. Me voy a pasar por los tiempos a la Revolución Norteamericana. Las consecuencias de esta cuestión social y de Rousseau es que se centralizó el poder, se instituyó la violencia y la solución, digamos, no política, sino solamente la solución de la fuerza, ¿no? ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Dice, en los Estados Unidos el carácter migrante de los colonos reforzó su vínculo con el poder de la promesa, es decir, no tenían pasado, ¿no? Por tanto, la palabra pueblo tenía el referente de mayoría, no como en Francia, que el pueblo para ella en Francia es utilizado de manera despótica. Dice, siempre se decía, los desposeídos, el pueblo, ¿no? Entonces, para ella, el pueblo tiene una connotación negativa en Francia. Mientras que en los Estados Unidos el pueblo tenía el referente de pluralidad. Los padres fundadores instituyeron la idea de espacio público como posibilidad para intercambio de opiniones, situación que descartó el rumbo violento de los eventos y abrió el camino para una manera fluida de procesos de construcción de pactos ciudadanos. ¿Por qué? Porque los fundadores se separan y sí tienen la referencia del pasado en Inglaterra, pero dice Arendt, ellos traen lo mejor de las formas organizativas a un territorio totalmente nuevo y eso les facilita la vida comunitaria, la vida de asamblea, de consejo, de discusión de temas y los famosos consejos revolucionarios. Entonces, inspirada en una lectura apegada a los documentos de los padres fundadores y en cierto sentido a Tocqueville, Arendt llevará a cabo la recuperación histórica definida por una línea interpretativa en la cual la intensidad de la vida ciudadana en Estados Unidos será explicable a partir del hecho de que al independizarse de Inglaterra los colonos tuvieron que fundar una nueva comunidad política y no restaurar una previa. Además, en la construcción de los Estados Unidos influyó el origen migrante de los colonos. Los revolucionarios renunciaron a su lealtad hacia la corona inglesa para transportarse al otro lado del mundo hacia una situación totalmente desconocida que los colocó en una relación mutua, sin precedente, la famosa mutualidad. Esto los llevó a tener como origen una relación de igualdad y de pactos mutuos que llevó a los norteamericanos a amar la igualdad como un bien del que siempre se ha gozado, dirá Arendt. En términos políticos, el éxito de la revolución se basó en que entre ellos se establecieron pactos, convenios, promesas mutuas y coasociaciones a semejanza de las que ya existían previamente en Inglaterra. Los norteamericanos rescataron, por así decirlo, sus antiguos cuerpos del periodo colonial y estos les resultaron útiles en su nueva realidad. Y sin embargo, en Francia lo que predominó fue el absolutismo. Entonces, veremos que esto además estuvo aunado a la constitución del Senado, a la segmentación del poder y al predominio de la ley. Arendt a esto también le va a dar una importancia fundamental y fue lo que garantizó el éxito, el cumplimiento de la ley y el Senado. Arendt encuentra que allí había una intensa actividad cívica donde se reunían los ciudadanos en asambleas locales y provinciales para la toma de decisiones relevantes. Esto constituyó un ejemplo de aprendizaje político de principio a fin para los norteamericanos.
y no eran políticos profesionales, era la rotación de cargos al estilo Tocqueville, que es lo que Tocqueville ve y rescata también, ¿no? Dice, en su recreación teñida por el heroísmo, dice, bueno, el Congreso Continental y la creación del gobierno federal fueron una manifestación de virtud y gloria de la acción, y esto despoja de toda posibilidad o tentación de centralizar el poder. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo creo que en la aproximación de Arendt no deja de estar presente su simpatía por Adams. Ella presenta a la sociedad norteamericana como una mixtura uniforme que logró una envidiable organización gracias a la igualdad en términos materiales. Señala que allí no tuvieron que enfrentarse a la pobreza como en Europa, porque había una cierta abundancia de recursos naturales. Hay una recreación preñada de elementos románticos que ciertamente parece dejar de lado la presencia de la poderosa aristocracia existente en los Estados Unidos y de la desigualdad que, aun con ser menos ostensible que en Europa, no puede ser desdeñada, además del tema racial. Más allá de estas posibles objeciones, es recuperable el análisis de Arendt sobre el destino que habría de seguir la fundación en los Estados Unidos y su relación con la hipótesis sobre los elementos que condujeron al desvío de la política. Su diagnóstico es que también allí se perdió este brillo por la democracia de masas. Al crecer esta forma republicana originaria y ser democracia de masas, que también ya Tocqueville lo había diagnosticado, lo que vino es el reino del conformismo y el lenguaje de los derechos frente al de las obligaciones. Recuerden la crítica que hace Arendt, que al final sobre la República ya queda como muy claro, es que la gente se dedicó al reino de la intimidad y al reino de los derechos y a no participar en política también en los Estados Unidos. Es decir, tampoco fue un panorama mucho mejor. Sin embargo, sí quiero, por la premura del tiempo, como ver en qué está pensando Arendt, ¿no? La república en la que Arendt piensa tiene rasgos muy específicos. En ella deben predominar los elementos que favorecen la participación en el espacio público y no puede ser entendida exclusivamente como ejercicio del sufragio universal ni dentro de los canales tradicionales de representación, ya que la auténtica participación será aquella que garantice el acceso a la gente al poder, a la deliberación conjunta, ciudadanos involucrados con la acción política, pero recordemos que serán solo aquellos que muestren excelencia en sus acciones. Entonces también este es otro como de los puntos clave. En Arendt a veces se le ha tildado de aristócrata, porque ¿quién será el que se dedique a la política? Pues el que tenga tiempo, condiciones y resuelto el reino de la necesidad. Y por el otro lado también a veces es de aristocrática y a veces es como empresa de los interesados, es decir, al que le interese se dedicará a la acción, y entonces de todas formas ella no parece contemplar que esto pueda dejar fuera a mucha gente de las decisiones, ¿no? Es en este punto donde el énfasis de Arendt hacia la beta comunitaria se cruza con una idea más clásica de enfoque hacia la participación por la vía institucional. Ciertamente la autora se inclina por las formas que podrían ser llamadas espontaneístas en la política, pero hay simultáneamente especial importancia en la vía de la legalidad. Esto responde su alta atribución al Senado, la importancia de la división de poderes, etc., en donde la línea parece ser nuevamente su lectura de la pérdida del sentido original de las instituciones, y ahí sí como de claro sentido romano, ¿no? A las cuales pretende someter a una reformulación que permita extraer su coloratura. Bueno, desde aquí hablo de la crisis de la República, que es donde al final ella estaba ya un poco decepcionada con las instituciones y quería como centrarse en el derecho a tener derechos. Ya en sus últimos textos está como más concentrada en el derecho a tener derechos, en la desobediencia civil como forma de resistencia ciudadana, y digamos que su visión sobre la democracia de masas será poco optimista. ¿Qué rescatamos de Arendt? Y con esto quisiera como para ir redondeando. Bueno, esta idea del poder que emerge desde abajo, del ciudadano que tiene un juicio crítico, de atreverse a pensar
la política de diferente manera. Yo creo que eso, parte de la fundamentación de este coloquio era ¿qué nos sirve para el siglo XXI, para los recientes movimientos revolucionarios que hemos estado viendo a partir del 2011? Bueno, esta idea del ciudadano comprometido, del ciudadano que se atreve a pensar las cosas de diferente manera y a buscar nuevas formas de organización política, sin embargo, ojo, con una visión como muy consistente hacia lo mejor de lo que el pasado también nos ha dado. Muchas gracias por